Para mí, eh, para mí es un honor estar aquí con ustedes en este ciclo de seminarios, ¿no? Hablemos sobre ciencia de la Tierra. Quiero agradecer principalmente a la profesora Liliana por la invitación. Como ya mencionó en la, en la presentación, yo soy graduado de la Escuela de Física, de la Central. Y bueno, mi experiencia es básicamente en la parte de petrofísica, desde los comienzos, ¿no? Mi tesis de grado en física fue relacionada con análisis de resonancia magnética nuclear en muestras de rocas. Y desde allí, bueno, he estado trabajando como petrofísico en Brasil, en México, y ahora de nuevo en Brasil, ya 11 años aquí. Y hoy, bueno, quería compartir con ustedes esta presentación, aplicación de la resonancia magnética nuclear en la evaluación de formaciones. Es una presentación, yo quise que fuese una presentación un poco introductoria, más didáctica, ¿no? La resonancia magnética nuclear es un campo muy extenso, y por el tiempo que tenemos, bueno, espero que lo básico por lo menos pueda ayudar a muchos de ustedes, ¿no? El contenido de la presentación, primero voy a hablar un poco de lo que es la evaluación de formaciones, específicamente algunos conceptos básicos de petrofísica y de qué es el perfilaje mientras se perfora, LWD por sus siglas en inglés, y el perfilaje a cable, ¿no? Que es Guaraná. Después de eso voy a hablar un poco sobre algunos conceptos básicos de resonancia magnética nuclear, el principio físico, cómo se hace el procesamiento de los datos, cuáles son las aplicaciones petrofísicas de la resonancia magnética nuclear, y voy a colocar unos ejemplos tanto de perfilaje de LWD como perfilaje a cable. Entonces, empezando un poco con lo que es la evaluación de formaciones, ¿no? Es importante comenzar entendiendo lo que es la petrofísica. Y la petrofísica no es más que el estudio de las propiedades físicas de las rocas y de su interacción con los fluidos que están contenidos en ellas, ¿no? Y existen diferentes propiedades físicas que son estudiadas en las rocas, como las propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, propiedades magnéticas. Hay propiedades químicas también que son estudiadas. O sea, existen diferentes propiedades físicas y químicas que son estudiadas en las rocas. Específicamente las propiedades físicas, estas propiedades físicas son utilizadas para obtener lo que llamamos propiedades petrofísicas, ¿no? Tales como mineralogía, porosidad, permeabilidad, existe la mojabilidad, diferentes propiedades petrofísicas, entre muchas otras. ¿Okay? Entonces la petrofísica básicamente estudia las propiedades físicas de la roca para obtener propiedades petrofísicas de las formaciones, ¿okay? Que nos permitan evaluar el potencial que tiene un yacimiento para producir, en el caso de la industria del petróleo y de los carburos, en el caso de otras industrias, sea agua o recursos geotérmicos. Entonces, tenemos diferentes aplicaciones en la petrofísica. En la industria tenemos mayormente aplicación en la parte de hidrocarburos, tenemos aplicaciones en la minería, aplicaciones en recursos hídricos, recursos geotérmicos que están muy de moda en los últimos años, y últimamente aplicaciones en la captura y almacenamiento de carbono, ¿no? Que es un tema que en los últimos años ha sido muy importante. Las empresas de petróleo están tendiendo a que la producción de hidrocarburos sea cada vez menos contaminante, entonces esta parte de captura y almacenamiento de carbono se ha convertido en un tema muy importante y resalta la aplicación petrofísica en esta parte. Como mencioné, existen muchas propiedades petrofísicas, ¿no? Yo aquí estoy colocando 4 solamente, que son digamos que las fundamentales. Son las primeras propiedades petrofísicas que un petrofísico calcula, que un petrofísico necesita para comenzar a entender el potencial que tiene un cierto yacimiento, ¿no? Entonces, yo las enumeré en orden digamos, de cómo pueden ser obtenidas. Tenemos la litología. La litología de la formación, ella describe el tipo de roca que tenemos que tenemos en el subsuelo. Sabemos que el hidrocarburo o el agua, esos fluidos están contenidos en ciertos tipos de roca. Entonces es importante conocer el tipo de roca, conocer la litología. Tenemos la porosidad, que es la capacidad que tienen las rocas en, en contener fluidos. Entonces, tenemos la roca y la porosidad es esa capacidad de contener fluidos. Tenemos la saturación, específicamente en petrofísica hablamos de saturación de agua, pero la saturación es una indicación
del tipo de fluido que está dentro de este espacio poroso. Y por último, pues tenemos la permeabilidad, que es la capacidad de flujo. Esta permeabilidad describe cuán fácil este fluido puede ser extraído dentro de la roca. Estas son 4 propiedades petrofísicas que son importantes, ¿no? Digamos, son de las principales propiedades que el petrofísico analiza. Y estas propiedades pueden ser analizadas en el laboratorio. O sea, tomamos una muestra de roca, visualmente podemos saber cuál es el tipo de roca, o podemos hacer análisis de rayos X, diferentes análisis, para obtener cuál es la litología, cuáles son los minerales que están conteniendo esta roca. La porosidad, existen diferentes equipos de laboratorio donde podemos colocar la muestra, existen diferentes metodologías también, donde podemos calcular cuánto es el espacio, el volumen poroso de una roca. Tenemos la saturación de fluidos, la saturación de agua es calculada a partir de medidas de resistividad, ¿okay? Y la permeabilidad también tenemos diferentes equipos, diferentes procedimientos que pueden calcular esa permeabilidad. Esto en el caso que le estoy diciendo que tengamos la roca y la llevemos a un laboratorio. Ahora, el petrofísico no se limita solamente a estudiar propiedades petrofísicas en el laboratorio, sino que también cuando tenemos el pozo perforado, se perfora el pozo y el petrofísico necesita saber cuáles son las propiedades físicas de todas las formaciones que fueron atravesadas por ese pozo. Y tenemos pozos que van de 2.000 metros, tenemos pozos de 5.000 metros, de 6.000 metros. Entonces, el petrofísico necesita saber esas propiedades petrofísicas de las formaciones que fueron atravesadas. ¿Okay? Existen varias metodologías. Una de ellas, bueno, yo puedo tomar muestras de rocas, ¿no?, en las paredes del pozo y llevarlas al laboratorio y obtener las diferentes propiedades petrofísicas de esa formación. Pero hay una necesidad de tener una continuidad. Las muestras, yo puedo tomar una muestra aquí, tomar una muestra aquí, son muestras discretas. Ahora, el petrofísico también tiene la capacidad, o es su función, generar registros continuos, ¿no?, curvas continuas de propiedades petrofísicas. Para eso, una vez que perforamos el pozo, lo que se hace es que se colocan diferentes sensores en un cable. El cable baja, ¿no? Para quien no conoce, se deja caer el cable dentro del pozo hasta el fondo del pozo y después se jala el cable. Esos sensores ellos van registrando diferentes medidas a diferentes profundidades. Entonces tenemos medidas de rayos gamma, tenemos medidas de la radiación gamma, tenemos medidas de resistividad, medimos la densidad de la formación, el neutrón, la velocidad de la formación. Son diferentes sensores que podemos colocar en un cable para obtener esas diferentes propiedades físicas de la roca. Eso es una vez que se ha perforado el pozo. Tenemos otro procedimiento que llamamos el perfilaje en cuanto se perfora, que es el longitudinal drilling, y lo que se hace es, en la columna de perforación, o sea, tenemos aquí la mecha, tenemos nuestra columna de perforación que va perforando a 3, 4, 5.000 metros, y en esa columna colocamos diferentes sensores también, igual que Guardán. Y esos sensores van midiendo en cuánto vamos perforando. Y por eso que se llama un perfilaje mientras se perfora. Y podemos también medir muchas de las propiedades que podemos medir con el cable, las podemos medir también con los sensores que son colocados en la columna de perforación. ¿Cuáles son las características del perfil de LWD y el perfil de Waterline? Bueno, cuando vamos perforando, el grabado de arriba hacia abajo, esto porque vamos perforando hacia abajo, ¿okay? El de Waterline vamos hasta el fondo y vamos jalando el cable, entonces el grabado de abajo hacia arriba. Bueno, esto es algo, digamos, es bueno saberlo, pero los datos de LWD son grabados en tiempo y después se convierten a profundidad. Los datos de Waterline ya son grabados en profundidad. La transmisión de los datos también es diferente. Los datos son transmitidos por telemetría. Aquí tenemos un cable pegado a los sensores, entonces ellos son transmitidos a través del cable. Una de las características importantes, en el LWD tenemos una columna de lodo que es dinámica. El lodo se está moviendo para enfriar la mecha, para sostener las paredes del pozo. Y tenemos vibración, ¿no?, y ruido de perforación. Estamos perforando el pozo en cuanto vamos midiendo. Tenemos ruido, tenemos vibración, tenemos una columna de lodo que es dinámica.
Cuando tenemos waterline, bueno, está todo tranquilo, ya perforamos el pozo, ya tenemos el pozo estabilizado, ya tenemos una columna de lodo que es estática, no tenemos ruido y no tenemos vibración. Una de las características importantes del WD es que estamos grabando, estamos adquiriendo los datos antes de que el lodo invada la formación. O sea, el lodo que está con el que perforamos, él va a entrar, ¿no? Tenemos un espacio poroso, tenemos permeabilidad, ese lodo va a entrar dentro de la formación. Entonces, como perforamos, hacemos un registro de cuando estamos perforando, esos datos son grabados antes de que haya invasión del lodo. Y waterline, bueno, ya perforamos el pozo, ya estabilizamos, ya colocamos el casing y ese fluido entra dentro de la formación. Entonces, cuando hacemos las mediciones de waterline a cable, ya tenemos el proceso de invasión. Y bueno, las herramientas de LWD ya son alimentadas por batería o por turbina, y las de waterline son alimentadas directamente por el cable. Estas son características, hay algunos pros, hay algunos contras de tener LWD o de tener waterline, pero en general en la industria del petróleo se utilizan ambas operaciones, ¿no? O sea, ambos procedimientos. Indiferentemente de qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, hacemos mediciones de rayos gamma, resistividad, densidad de la formación, neutrón, porosidad, el tamaño del pozo, el acústico. O sea, hacemos diferentes mediciones, sean con LWD o sean con el perfil a cable, ¿ok? Esas medidas físicas, ellas son utilizadas por el petrofísico para obtener las propiedades petrofísicas de la roca, sea la litología, sea la porosidad, sea la saturación de agua, o la saturación de fluido, o sea la permeabilidad. Y esto se aplica tanto para el LWD como para el waterline. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos son medidas físicas en las formaciones y medidas continuas en las formaciones, y esas medidas continuas son transformadas en medidas petrofísicas, ¿okay? En propiedades petrofísicas de la formación. Y estas propiedades petrofísicas son muy importantes para saber la capacidad de producción de un yacimiento, y también la cantidad de fluido que podemos tener dentro de ese yacimiento, cuánto puede ser producido. Entonces, todas estas propiedades son muy importantes para evaluar el éxito de un yacimiento. Esto, lo que les hablé hasta el momento, es algo general de lo que es la petrofísica, lo que es la perfilaje, o sea, cómo se hace el perfilaje para obtener los datos dentro del pozo. ¿Okay? Tenemos en geofísica, tenemos que usamos la sísmica para obtener información del subsuelo. En petrofísica perforamos un pozo y tenemos medidas directas de las propiedades de la roca, ¿okay? de la formación. Ahora, entre esas mediciones que realizamos están las mediciones de resonancia magnética nuclear. ¿Okay? Entonces, les voy a hablar un poco aquí de lo que es la resonancia magnética nuclear, cuál es el principio físico, cómo se procesan los datos en el caso de la industria de la evaluación de yacimientos, cuáles son las aplicaciones petrofísicas, y voy a colocar algunos ejemplos tanto de LWD como de waterline. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando hablamos de resonancia magnética nuclear, muchas personas, bueno, creo que muchos se han hecho un examen de resonancia magnética nuclear, sea en la cabeza, sea en la rodilla, sea en el tobillo, ¿no? Y quien se ha hecho una resonancia magnética nuclear, se ha tenido que enfrentar a un equipo como este. Entonces, esto no es más que un imán, ¿no? Tenemos aquí una camilla, el paciente se ha acostado en esta camilla y es colocado dentro de ese imán, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se está haciendo el examen, en qué parte del cuerpo se está haciendo el examen, esa parte del cuerpo es colocada dentro del imán, ¿no? Entonces, básicamente, esa resonancia magnética nuclear, en rasgos generales, ella mide la cantidad de hidrógeno presente, ¿no? Y el tiempo de decaimiento de la magnetización del hidrógeno en los tejidos, en el tejido humano. ¿Okay? Pero bueno, dependiendo de cuánto es el decaimiento, se pueden ver las estructuras dentro del cuerpo humano. ¿Okay? Los tejidos que contienen hidrógeno. Cuando vamos a la parte de rocas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos en la resonancia magnética nuclear para aplicaciones de formación, de evaluación de formaciones? Bueno, básicamente también la resonancia magnética nuclear, ella está relacionada con la cantidad de hidrógeno presente, pero esta vez dentro del espacio poroso. ¿Okay? Y lo que medimos es el tiempo de caimiento de los núcleos de hidrógeno
de la magnetización de los núcleos de hidrógeno dentro del espacio poroso. Y bueno, tenemos decaimientos en poros más grandes, tenemos decaimientos en poros pequeños, y eso tiene aplicaciones petrofísicas importantes. Entonces, tanto en la parte médica como en la parte de evaluación de formaciones, medimos la cantidad de hidrógeno presente y medimos el tiempo de decaimiento dentro de los tejidos del cuerpo o del espacio poroso en el caso de las rocas. Y aquí yo quise colocar una ilustración de cómo es la resonancia magnética nuclear en los pozos. Tenemos un pozo, aquí en este caso vertical. La tecnología que es utilizada para resonancia magnética nuclear, ella tiene un imán, tiene un imán con un campo magnético que es permanente. Entonces, cuando la tecnología va pasando cerca de la formación, por ciertas formaciones, o sea, nosotros tenemos hidrógeno, si tenemos fluido, tenemos hidrógeno dentro de los fluidos, sea agua, sea gas, o sea petróleo. Esos hidrógenos ellos están orientados en todas las direcciones al azar. Cuando pasamos con el imán, esos núcleos de hidrógeno, ellos se van a orientar en la dirección de ese campo magnético que llamamos B0, porque es un campo magnético inicial. ¿Okay? Entonces tenemos todos los núcleos de hidrógeno, ellos orientados en la dirección del campo magnético. Después, esta misma herramienta, ella aplica, ¿no? Emite un segundo campo magnético que es perpendicular a ese primer campo magnético. ¿Okay? Y llamamos DB1. Y ese campo magnético es aplicado con un pulso de radiofrecuencia. Lo que va a suceder cuando aplicamos este campo magnético perpendicular es que los núcleos de hidrógeno que estaban orientados en la dirección de B0, esos núcleos de hidrógeno se van a orientar en la dirección de 90 grados, ¿no? de la dirección del campo magnético B1. Una vez que son orientados, ellos van a comenzar a precesar en ese campo B1. Quien no conoce el concepto precesar, es lo mismo que hace un trompo. Cuando bailamos un trompo, quien ya baila un trompo, el trompo comienza a moverse en su eje, ¿no? Y eso es un movimiento de precesar. Lo mismo hacen los núcleos de hidrógeno. Cuando ellos se orientan en esta dirección, ellos comienzan un movimiento de precesar como que si fuesen unos trompos en esta dirección. ¿Okay? Y después de eso, lo que se hace es que se apaga ese campo magnético B1, el que es perpendicular se apaga, y lo que va a suceder es que los núcleos de hidrógeno, ellos van a regresar en la misma dirección del campo magnético B0. ¿Okay? Entonces, lo que se mide en la resonancia magnética nuclear es el tiempo que ellos tardan en ir de la dirección B1 a la dirección B0. Y ese comportamiento tiene un comportamiento que se dice que es un comportamiento exponencial. Entonces, cuando hacemos las mediciones de resonancia magnética nuclear, se mide la magnetización de los núcleos de hidrógeno. Ellos inicialmente tienen una magnetización en el campo B1, se apaga el campo B1 y ellos van a tender a ir al campo B0, por lo que la magnetización en B1 va a disminuir. Entonces tenemos un decaimiento que es más o menos exponencial. Esta es la medición que se hace en resonancia magnética nuclear. El procesamiento de los datos. Nosotros tenemos diferentes tamaños de poros, ¿no? En una roca tenemos diferentes tamaños de poros. Entonces lo que estamos midiendo medimos el decaimiento de la magnetización que ocurre en todos los poros de la roca, independientemente del tamaño de esos poros. Lo que hace el procesamiento de los datos es divide este decaimiento, digamos, global de la roca en las diferentes contribuciones que generaron este decaimiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos un poro pequeño, un poro mediano y un poro grande, lo que hace el procesamiento de los datos es el ver cuánto de esta señal vino del poro pequeño y concluye y dice, bueno, este es el decaimiento que ocurre en los poros pequeños, tenemos el decaimiento en los poros medianos y tenemos un decaimiento en los poros más grandes. Entonces, si tenemos una roca con 30% de porosidad, lo que hace es, ¿cuánto de eso fue el decaimiento? Y tenemos tres tipos de poros de 15, 10 y 5, que suma 30. ¿Cómo fue el decaimiento en los poros grandes? ¿Cómo fue el decaimiento en los poros pequeños? ¿Y cómo fue el decaimiento en los poros más pequeños? Podemos notar que cuando tenemos poros más grandes, ese decaimiento, a grandes rasgos, ese decaimiento está relacionado con la interacción que tienen los núcleos de hidrógeno con las paredes del poro. Si el poro es más grande, va a interaccionar menos con las paredes del poro, entonces el decaimiento va a ser más lento. Si los poros son más pequeños, el decaimiento va a ser un poco más rápido.
Y a partir de este procesamiento se genera lo que se conoce la distribución de T2. ¿Okay? Entonces, los tiempos más cortos corresponden a poros más pequeños, los tiempos más largos corresponden a poros más grandes. Esto aquí así, es algo, intenté que fuese lo más simple posible, tiene algunas complejidades, pero básicamente es así como se procesan los datos. ¿Okay? Entonces, en resumen, tenemos el decaimiento, medimos el decaimiento de la magnetización, este dato él es procesado y se generan las distribuciones de T2. ¿Okay? Y estas son las distribuciones de T2 que quien ha trabajado con resonancia magnética nuclear no ve esta caída del decaimiento, lo que ve son estas distribuciones. Y bueno, estas distribuciones son utilizadas para calcular la porosidad, para calcular el fluido libre, para saber cuál es el fluido que está asociado a las arcillas, cuál es el fluido capilar, dependiendo de si es arena o si es carbonato, tenemos diferentes aplicaciones, pero prácticamente lo que conocemos como lo que vemos en los registros de resonancia magnética nuclear ya procesados son esas distribuciones de T2. Y estas medidas son hechas a cada profundidad, y entonces eso nos permite hacer medidas del decaimiento a cada profundidad y generar distribuciones de T2 a cada profundidad también. Entonces, es así como se ve un registro de resonancia magnética nuclear, las distribuciones. Estas distribuciones son utilizadas para calcular diferentes propiedades petrofísicas. Una vez que tenemos, ¿cuánto sabemos? ¿Cuántos son los T2 de corte? Los T2 de corte, me olvidé mencionarlo, nosotros se aplican T2 de cortes en las distribuciones, y esos T2 de corte lo que hacen es definir fronteras entre el fluido libre y el fluido reducible. Así como se lo aplicamos a una única distribución, se lo aplicamos a todas las distribuciones en profundidad, y eso nos da las diferentes propiedades petrofísicas. O sea, el fluido libre de la formación, que está en amarillo, este es el fluido que sale, que va a salir de la formación. Tenemos fluido reducible, o sea, por diferentes, digamos, principalmente por presión por capilaridad, y tenemos el fluido del agua que está ligada que está relacionada con las arcillas, digamos que es un agua que es estructural, es parte de la arcilla. ¿Okay? Y estas medidas de resonancia magnética nuclear, ellas nos proporcionan cuatro tipos de información, nos dan información sobre la porosidad total y la efectiva. ¿Y por qué la porosidad total? Porque la magnetización en el tiempo cero está relacionada con la cantidad de hidrógeno que tengo dentro del espacio poroso. Y si conozco la cantidad de hidrógeno que hay en el espacio poroso, yo sé cuánto es la porosidad de esa roca. Podemos cuantificar los fluidos, o sea, cuánto de esa porosidad tiene fluido libre, cuánto tiene fluido irreducible, cuánto está relacionado con las arcillas. Podemos tener información de distribución de poros, pues como les mencionaba, los poros más pequeños van a tener decaimiento más rápido, los poros más grandes tienen decaimientos un poco más lentos, entonces podemos decir, bueno, esta roca tiene más poros grandes que aquí arriba, por ejemplo, aquí hay poros más pequeños, ¿no? Y también importante es que nos permite calcular lo que llamamos un índice de permeabilidad. ¿Okay? Este índice de permeabilidad es calculado usando diferentes ecuaciones matemáticas, ¿no? Esta es una de ellas, es la ecuación de Timmons-Cox, que relaciona permeabilidad con porosidad, el fluido libre y el fluido irreducible. Ahora, hablamos un poco de cuáles son las tecnologías que hacen, que miden la resonancia magnética nuclear en la industria en la industria del petróleo. Tenemos si vemos el pozo desde arriba, ¿okay? Esta es la herramienta en cuanto se perfora, o sea, durante la perforación, ¿ok? Y la herramienta va centralizada. Ella va en el centro, tenemos el campo magnético apuntando hacia todas las direcciones, ¿ok? Esto gris aquí es la formación, lo blanco es el pozo, el cilindro rojo representa la herramienta, ¿ok? Y bueno, ella, como el campo magnético apunta a diferentes dimensiones, a todas las direcciones, tenemos que esta es la zona donde el campo magnético es más efectivo, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de tener un registro en cuanto estamos perforando? Es que tenemos propiedades petrofísicas en tiempo real, ¿okay? Sea porosidad, sea permeabilidad, como les mencionaba, ya tenemos poco efecto de la invasión del lodo, tenemos un volumen de medida bien definido, o sea, sin el efecto del lodo, porque estamos midiendo dentro de la formación, y aquí tenemos un bajo gradiente de campo, esto, el hecho de que sea bajo gradiente de campo está relacionado con que
es más robusto contra la vibración. Recuerda que estamos perforando, entonces tenemos un ambiente de vibración. Ahora, cuando tenemos la herramienta, la tecnología cable, en este caso la herramienta ya va pegada a la pared del pozo, entonces el área que estamos midiendo ya no es 360 grados, como el caso de LWD, estamos midiendo una parte específica del pozo. ¿Okay? ¿Y cuál es la ventaja de tener el perfilaje a cable? Es que la velocidad a la que podemos perfilar es más rápida. ¿Okay? También tenemos un volumen definido de lectura, y en este caso tenemos un alto gradiente de campo, lo cual ahorita les voy a enseñar, les voy a mostrar por qué eso es importante. Tenemos una mayor posibilidad de investigación, tenemos operaciones con diferentes frecuencias que no tenemos en la parte del EWD, y eso nos permite generar evaluaciones de formaciones completas, y también evaluación del tipo de fluido que tenemos dentro de la formación. Entonces, comparando las dos tecnologías, tenemos que una va centralizada, la otra va pegada a la pared del pozo, y una tiene un gradiente bajo gradiente de campo magnético, y la herramienta cable tiene un bajo gradiente de campo magnético. ¿Cuáles son? Como ya no voy a hablar mucho de esto, porque digamos, en parte ya se los había comentado, pero tenemos en la parte del WD, como tenemos una zona ya poco afectada por invasión, podemos decir que la formación está virgen todavía, no fue invadida por fluidos externos. Eso nos permite tomar decisiones en tiempo real. Estamos viendo la propiedad petrofísica en tiempo real, entonces nos permite desviar el pozo, nos permite parar el pozo, podemos tomar decisiones en tiempo real, mitigando los problemas de perforación. Es una tecnología que es recomendable en pozos exploratorios, porque cuando vamos a un pozo exploratorio no sabemos qué vamos a encontrar. ¿Okay? Cuando tenemos pozos inclinados, es una tecnología que es aplicable, y tenemos una mejor densidad de datos en la parte de la WT, ¿no? En la parte de cable, bueno, tenemos un mejor control de profundidad, tenemos las condiciones de pozo un poco más tranquilas, los datos que son transmitidos, como son transmitidos por un cable, tienen una mejor calidad, una mejor velocidad de perfilaje, podemos controlar mejor los parámetros de adquisición, y tenemos múltiples frecuencias, ¿no? Y un alto gradiente de campo magnético, y eso nos permite hacer análisis petrofísico más completo. ¿Okay? Entonces, solo mostrando aquí, aquí es un resultado de resonancia magnética nuclear en el mismo pozo que se hizo durante la perforación, y uno que se hizo después de perforar el pozo. Se hizo un perfilaje a cable, y aquí hay una comparación de los dos resultados, ¿no? Tenemos aquí las distribuciones, tanto de LWD como a cable, y aquí tenemos una comparación entre las mediciones de porosidad con otras tecnologías y las mediciones que son hechas con resonancia magnética nuclear. En verde tenemos el resultado de hacer esa medición, no sé si da para ver, en el LWD, y en negro es la curva de obtener la porosidad en el LWD. Verde es igual a line, y negro en el LWD. Y bueno, si vemos la característica, ¿no?, de los resultados de las dos tecnologías, vemos que ellas tienen más o menos comportamientos bien parecidos. ¿Okay? Bueno, el LWD tiene una mejor resolución. Vemos parece ruido, pero realmente lo que tiene es una mejor resolución vertical. O sea, estamos midiendo, teniendo muestras en profundidad, más cantidad de datos que en la parte de Waterline, pero en general vemos que el resultado es bien similar. ¿Okay? Y eso se espera, ¿no? Es esperado que tengamos resultados similares, porque la formación, por ejemplo, la porosidad total, efectiva, la distribución de fluidos dentro del espacio poroso, tiene que ser la misma independientemente de la tecnología que utilicemos para obtener esas propiedades petrofísicas, ¿no? Aquí yo le quise poner aquí un resultado, ¿no? Es un paper que se presentó en la SPE. La idea aquí, teníamos un pozo de óleo, de aceite pesado,
Y bueno, o sea, a grandes rasgos lo que se hizo fue, se tomó un registro de resonancia magnética nuclear en un pozo horizontal, ¿okay? Entonces, en un pozo horizontal no podemos usar Waterline porque las tecnologías Waterline, ellas vencen hacia el pozo por gravedad. Si tenemos un pozo en la horizontal, no tenemos como esas herramientas ir hasta el fondo del pozo, a menos que las jalemos con un tractor pero bueno, y se hizo con el LWD, ¿ok? Y la idea era calcular la saturación de ese óleo, de ese hidrocarburo pesado, ¿no? Y aquí tenemos una comparación. En rojo es el cálculo que se hace utilizando los procedimientos estándares de la industria, a partir de la resistividad, y en negro se muestra la saturación de fluido que se obtuvo a partir del perfil de resonancia magnética nuclear. Entonces podemos ver una buena correlación y bueno, o sea, y podemos ver las distribuciones de T2, ¿ok? Pueden pensar, bueno, si ya tenemos un buen resultado con resistividad, ¿por qué hacerlo con resonancia? Y la idea era tratar la idea fue tratar de localizar cuáles fueron las señales que venían del hidrocarburo, ¿no? Porque dentro del espacio poroso realmente no tenemos solamente hidrocarburos, tenemos una mezcla de fluidos, agua con hidrocarburos, y la idea era localizar cuáles eran las señales que venían del hidrocarburo, porque el hidrocarburo también tiene hidrógeno, aislarla del resto del señal y generar una porosidad, que sea solamente de la parte de hidrocarburo, y con eso calcular la saturación. Entonces, aquí es un resultado. Tenemos otro resultado que fue también presentado en una conferencia, y fue, la idea era obtener el tamaño de cómo los poros estaban distribuidos en tamaño dentro de la formación. Y bueno, la base de esto fue, como les expliqué anteriormente, si tenemos un poro grande, el tiempo de caimiento es lento. A medida que el pozo se va haciendo más, que el poro se va haciendo más pequeño, los decaimientos son un poco más rápidos, ¿no? Entonces, basado en eso, tenemos que el tiempo de decaimiento, él es, digamos, directamente proporcional al tamaño del poro. ¿Okay? Pero aquí tenemos un tiempo mayor porque tenemos un poro mayor, aquí tenemos tiempos menores porque tenemos poros menores. Y lo interesante de este trabajo fue que también en este pozo tuvimos perfil de LWD, tuvimos perfil de cable. Aquí tenemos las distribuciones, tenemos las porosidades, cómo se distribuyen las porosidades dentro de la formación. Podemos ver que ellas tienen una buena correlación entre ellas. Y lo que se hizo fue, a partir de estas distribuciones de T2 y aplicando que cada tiempo tiene una relación directa con el tamaño del poro, se calcularon el tamaño del poro para cada formación, ¿no? Entonces, en este track tenemos, en esta parte tenemos una comparación entre el resultado a cable y el resultado de LWD, ¿no? Entonces, vemos una buena correlación entre los dos resultados, tanto de LWD como Waterline. Ahora, bueno, ese resultado que les acabo de mostrar era fue una formación que solo tenía agua, y entonces, bueno, sabemos que toda la señal, todo el decaimiento que venía, venía principalmente solamente del agua, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos un yacimiento de petróleo, nosotros no tenemos solamente agua, sino que también tenemos petróleo, ¿no? Tenemos agua y petróleo dentro del poro, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos diferentes mecanismos de decaimiento. Uno es interacción con las paredes del pozo, que lo llamamos el surface, ¿ok? Este es un decaimiento que está dominado por la interacción con la pared del pozo, y quien interacciona con la pared del pozo es quien moja. En petrofísica y geoquímica les decimos que quien interacciona con la pared es quien moja la roca, ¿okay? Es quien está en contacto con la roca. El aceite no va a tener decaimiento por interacción con las paredes del poro porque no está en contacto con las paredes del poro, ¿okay? Pero el aceite va a provocar también decaimiento, y hay interacción entre los hidrógenos entre ellos. Y ese decaimiento se llama el T2 bulk, ¿no?
es intrínseco del fluido, ¿no? Y depende de la viscosidad del fluido, ¿no? Tenemos un tercer efecto para ese decaimiento, que es la difusión, pero bueno, generalmente las mediciones se hacen dentro de dentro de un ambiente, digamos así, dentro de una programación para que este efecto sea cancelado. Entonces, generalmente tenemos el efecto de interacción con la pared del poro y el efecto de interacción entre los núcleos entre ellos. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando tenemos esta mezcla ya de agua y aceite, si tenemos una distribución de T2 de esta manera, bueno, sabemos que tenemos el agua que está ligada, que está relacionada con las arcillas, tenemos el agua irreducible por capilaridad, tenemos el fluido, el agua libre, ¿ok? Y tenemos el hidrocarburo. Entonces tenemos 4 señales diferentes, ¿ok? Que componen esa distribución de T2. La cuestión es que el decaimiento del fluido del hidrocarburo, como les mencioné, depende de la viscosidad del hidrocarburo. Entonces lo que sucede es, cuando este hidrocarburo se hace más viscoso, él decae más rápido. Entonces, fue lo que quise poner en esta tablita aquí. Tenemos un hidrocarburo un poco más liviano, tenemos que el decaimiento, el tiempo de decaimiento es más lento, pero a medida que el petróleo se hace más viscoso, él tiene decaimiento más rápido. Y el problema con esto es que si yo tengo un petróleo que tiene un decaimiento a este tiempo, yo lo voy a confundir con agua movible, o lo voy a confundir con agua irreducible, o lo voy a confundir con agua relacionada con las arcillas. Entonces, ¿y cómo yo hago para diferenciar qué es agua a qué es hidrocarburo? Por ejemplo, si yo tengo un petróleo pesado aquí, un petróleo medio, ¿cómo puedo saber yo qué es agua o qué es petróleo? ¿Cómo diferencio yo? ¿Cómo hago para diferenciar de que tenemos agua, de que la señal viene del agua y no del petróleo, o que viene del petróleo y no del agua? Bueno, en ese caso, como he mencionado, la herramienta, ¿no? Las tecnologías que tenemos en el mercado hoy, ellas utilizan un alto, específicamente las tecnologías a cable, ¿ok? Ellas tienen un alto gradiente de campo magnético y eso nos permite tener múltiples frecuencias. Entonces, eso nos permite realizar un análisis de difusión y bueno, o sea, nos apoyamos en el hecho de que la difusión del gas es muy alta, la difusión de agua, el agua tiene una difusión media y el hidrocarburo tiene una difusión un poco menor. ¿Okay? Entonces, si yo hago un análisis de la difusión de los fluidos que tenemos aquí, yo puedo diferenciar gas de agua de hidrocarburo. Entonces, generalmente lo que tenemos en la distribución de T2 es en esta dirección, pero si aplicamos un análisis de difusión y generamos este tipo de mapas, nosotros podemos separar el agua que tiene una difusión media del hidrocarburo. Cuanto más pesado el hidrocarburo, la difusión es menor. ¿Okay? Entonces, si tenemos petróleos pesados, esa difusión es pequeña. Cuando tenemos petróleos medianos, tenemos una difusión mediana. Y cuando tenemos petróleos más livianos, tenemos una mayor difusión. Sin embargo, el agua tiene una mayor difusión que todos los petróleos. ¿Okay? Y si tuviéramos gas, el gas tiene todavía una mayor difusión. ¿Con qué se come eso? O sea, explicarles aquí qué es lo que hacemos. Bueno, aquí tenemos un perfil, el perfil que les mostré anteriormente. Aquí tenemos solamente el perfil a cable, ¿ok? Tenemos la distribución de fluidos, tenemos aquí nuestra distribución de T2. Lo que hacemos es, aplicamos a estas distribuciones, o sea, lo que vemos generalmente, lo estamos viendo en el eje X, vemos las distribuciones de T2. Pero bueno, aquí tenemos un petróleo medio. ¿Cómo sabemos que esta señal que tenemos aquí es petróleo medio y no es fluido irreducible, por ejemplo? Bueno, aplicamos un análisis de difusión, tenemos difusión en el eje Y y se nos separan los fluidos. Entonces, yo ahora con este análisis de difusión, yo sé que esto es fluido irreductible, agua relacionada con las arcillas, tenemos fluido irreductible. Aquí yo ahora separé el agua libre, tenemos filtrado, lo que queremos decir con filtrado de lodo es que este pozo fue perforado con un lodo
aceitoso, ¿ok? Entonces, la invasión, el lodo que entró dentro de la formación, llamamos el filtrado, ese lodo que entró dentro de la formación, digamos, estamos adicionando óleo, estamos adicionando aceite a la formación, pero es un filtrado. ¿Okay? Generalmente ese aceite que se usa para perforar es un aceite un poco más liviano, entonces nos permite separar lo que es el filtrado de ese aceite con del filtrado del hidrocarburo intrínseco que estaba en la formación. Y bueno, eso nos permite que en vez de tener distribución de fluidos, solamente decía, este es el fluido que se va, el fluido libre, este es el fluido reductible, este es el agua ligada que está relacionada con las arcillas, podemos generar una mejor distribución de fluidos. Después de ese análisis de difusión, yo puedo decir, este verde claro aquí es la cantidad de filtrado que yo tengo, este verde oscuro es la cantidad de petróleo que yo tengo dentro del poro, esto azul es mi agua, ¿ok? Y lo marrón es el agua ligada a las arcillas. Esto es algo que podemos hacer con el perfilaje a cable, ¿ok? Esto no lo podemos hacer con el perfil del LWD. Otro ejemplo, este fue un pozo que tenía agua, ¿okay? Un yacimiento de agua. Ese pozo fue perfilado también con un lodo en base a aceite. Y entonces, bueno, aquí podemos diferenciar, pudimos diferenciar el filtrado de lo que era el agua intrínseca de la formación. ¿Okay? Tenemos el agua libre, tenemos aquí un poco el agua ligada a las arcillas, no se ve mucho porque realmente no tenemos mucha acidosidad en la formación, y también el agua irreducible era bien poca, pero podemos diferenciar, pudimos diferenciar del filtrado de la parte del agua intrínseca de la formación. Entonces, bueno, en resumen, lo que medimos realmente para las dos tecnologías, ¿no? Medimos el decaimiento de T2, ¿ok? A cada profundidad. Ese decaimiento de T2 ella es transformada en distribuciones de T2, sea para la parte de WD o para la parte a cable, ¿ok? Y eso nos permite calcular porosidad de la formación, permeabilidad, diferentes propiedades petrofísicas de la formación, ¿ok? Adicionalmente, perfiles a cable, podemos aplicar un análisis de difusión que nos permite generar una mejor evaluación de los fluidos que están contenidos dentro del espacio poroso, tener una mejor precisión del tipo de fluido que tenemos dentro del espacio poroso. ¿Okay? Y entonces, bueno, un poco de lo que les hablé ahora en este tiempo es que, como lo que les mencioné gráficamente, que la resonancia magnética nuclear ella mide la respuesta de los núcleos de hidrógeno después que son perturbados por un campo magnético externo. Y la medida que es realizada es el decaimiento de la magnetización de los núcleos de hidrógeno. ¿Okay? Esa magnetización ella es convertida en un espectro de distribuciones de T2, ¿no? De tiempos de decaimiento, y esos tiempos de decaimiento van a depender del tamaño de los poros y de los fluidos que están contenidos dentro del espacio, dentro de esos poros, ¿no? Esas distribuciones de T2, ellas proporcionan información sobre la porosidad total, efectiva, así como la distribución de los fluidos que están dentro del espacio poroso. Podemos también obtener curvas de permeabilidad, no hablo mucho de la permeabilidad, pero aplicamos diferentes modelos matemáticos, se pueden aplicar para obtener la permeabilidad de la formación, ¿okay? Que recordemos que esa permeabilidad es la facilidad que tiene el fluido de salir del espacio poroso. Y lo que les mostré por último, que las mediciones a cable, ellas permiten realizar análisis de difusión, y eso es muy útil para obtener el volumen de cada uno de los fluidos con mejor exactitud, la distribución de los fluidos que están contenidos dentro del espacio poroso. Y bueno, quería agradecer por la atención de ustedes. Espero que en este poco periodo de tiempo pueda haber pasado más o menos lo básico de la resonancia magnética nuclear. Y bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, estoy abierta a preguntas, a comentarios, a sugerencias. Y muchas gracias otra vez por la atención de todos ustedes. Gracias. Bueno, gracias Jesús, y tal como tú lo mencionaste, queda abierta la sección de preguntas. ¿Tienes algunos comentarios en el chat? Déjame ver aquí. Buenas noches. Buenas noches. Soy Adrián Randón.
profesor del Departamento de Ciencia de la Tierra de la Universidad Simón Bolívar. Eh, Primero que nada, profesor, muchas gracias por la charla. Dejé de escucharlo, no sé si todos Sí, ya lo no escucharon. se escucha, Aló, aló, ¿se profesor. escucha? Ahora sí. Ahora sí. Sí, debe ser que apreté por error nuevamente el botón de mute. Soy Adrián Randón del Departamento de Ciencia de la Tierra de la Simón Bolívar. Ujú. Profe, muchas gracias por la charla, realmente es sumamente informativa, bien condensada, permitió, por lo menos a nivel personal, captar bien los conceptos de la resonancia magnética nuclear aplicado en el estudio del subsuelo. Eh, sí tenía un par de preguntas y tiene que ver con, a la hora de procesar y analizar esos datos de los tiempos de caimiento y de difusión, ¿ok? Si para ello se tiene que partir de un modelo geológico a priori, o es en ese aspecto agnóstico de cuál es el modelo geológico, eh, y específicamente creo que me he perdido un momentico cuáles eran los diferentes modelos matemáticos eh, que basaba para el análisis. Y en los ejemplos que mostró de los diferentes poros con T16, 64 y 128, ¿esos fueron números puestos de ejemplo o cómo se llega a esos diferentes números de T2, a esos diferentes valores de T2? Muchas gracias. Sí. No, muchas gracias, profesor Adrián. Digamos, para procesar los datos, no necesitamos conocer para realizar el procesamiento de los datos, no necesitamos conocer la litología, ¿no? O sea, eh, ese procesamiento, él es independiente de la litología. ¿Ok? Ahora, algo que no mencioné, y que sí depende de la litología, es que una vez que tenemos, no sé si están viendo mi pantalla, una vez que tenemos estas distribuciones de T2, para Sí, se ve. obtener la cantidad de fluido libre, la cantidad de fluido reducible y el agua ligada, relacionada con las arcillas, aplicamos teos de corte, ¿no? Como yo les mencioné, estos teos de corte. Estos teos de corte están relacionados con la litología. Generalmente, colocamos un teo de corte de 33 milisegundos cuando tenemos arenas y aplicamos 92 milisegundos cuando tenemos carbonatos. ¿Okay? Entonces, digamos, ir de aquí para acá, para ir del decaimiento para las distribuciones, no tiene nada que ver con la litología. Una vez que tenemos el dato procesado, para obtener la cantidad de fluido libre y de fluido reducible, tenemos que conocer la litología. Entonces, allí sí, bueno, es un carbonato, entonces son 92 milisegundos. Si es una arena, son 33 milisegundos. Ahora estoy diciendo 92 milisegundos porque es algo que es estándar en el mercado, pero cuando tenemos carbonatos, por ejemplo, siempre es bueno realizar un análisis en el laboratorio para saber si realmente es 92 milisegundos o si no. ¿Okay? De la segunda pregunta, me imagino que tenía que ver con este 1664, 256. Bueno, Correcto, correcto. el procedimiento que se usa para procesar los datos es la transformada inversa de Laplace, ¿no? Digamos, el procedimiento más común. Y lo que hace es que yo, a grandes rasgos así, yo tengo una sumatoria de caimientos exponenciales y lo que yo hago es que se calcula, ¿no? ¿Cuál es la porosidad? Se fijan, esos T2 ya son predefinidos. Entonces, estas distribuciones comienzan en 0.25 o 0.35 y vamos de 2 en 2. Entonces vamos de 2, 4, 8, 16, 32, 64 y vamos hasta 2000, hasta 4096. Entonces, estos tiempos de decaimiento, ellos son fijados antes de realizar el procesamiento. Lo que hace el procesamiento de la Laplace es, él va a buscar cuánto es la amplitud de cada exponencial
en función de ese T2. Entonces, lo que hace el procesamiento es, si yo tuviera un poro que tiene un decaimiento de 64 milisegundos, ¿cuánto sería la amplitud? Y él dice, bueno, sería esta amplitud aquí, ¿no? Y sería esta amplitud. O por ejemplo, aquí yo puse que hay más poros de 15% que de 5, pero puede ser lo contrario, puede haber más de 10 que de 15. O sea, esos tiempos de caimiento ellos son fijos, ¿no? Son colocados a priori, y ese procesamiento matemático lo que hace es que busca cuál es la amplitud para realizar la distribución de T2. No sé si quedó claro. Sí, como un proceso de inversión del dato geofísico, que en este caso lo que hago es fijar el inverso del tiempo, como decir la frecuencia, y lo que hago es ajustar cuál es la amplitud que hace que la distribución total se ajuste a mi curva de decaimiento original. Sí, exactamente. Y obviamente me imagino otro punto de control es que la porosidad inicial de cada curva, pues me tiene que sumar los Sí, 30 de porosidad. sí, sí. Y eso que tú mencionas, o sea, cuando yo sumo estos decaimientos, cuando yo que aplico esto aquí, esta suma exponencial, esa curva teórica, la suma de ellos me tiene que dar este decaimiento. ¿Ok? Ok, ok. Sí. Una pregunta, obviamente esta tecnología está aplicada con fines de prospección en pozo, Ujú. pero sin embargo también está la tecnología aplicada en prospección de agua en acuíferos, de aplicación o del aparataje se ponen en superficie. Viendo su charla y lo poco que conozco del método, pues hay similitudes completas en cuanto al trabajo. Pero en Sí. ese caso, en la parte de prospección de agua, donde quizás en esa etapa no tengamos conocimiento de la litología que está allá abajo, a diferencia del pozo, que a medida que vamos perforando, pues al correr diferentes herramientas, podemos ir sacando información de las diferentes herramientas, más los análisis en laboratorio, para definir cuál es la litología matriz Sí. de mi zona de estudio, ¿no? Pero quizá en el levantamiento de acuíferos, esa información todavía sería ciega o sería eh, oscura para el momento del estudio. En ese Sí. caso, ¿cómo se pudiera o se le ocurre, se pudiera atacar el problema? Digamos así, el procesamiento de los datos es indiferente del tipo de roca que tienes, ¿no? O sea, generaste Ujú. distribuciones de T2. Pero, por ejemplo, para tú saber cuánto definir cuánto va a ser fluido libre, ¿no? Al final en cualquier análisis de yacimiento, o sea, yacimiento de agua, ¿no? Tú quieres saber cuánto de ese fluido va a ser producido, ¿no? Cuánto se va a producir, ¿no? Cuánto va a Correcto, ir, ¿no? Tú necesitas hacer análisis de rocas en el laboratorio. O sea, para definir esos tiempos de corte, necesitas tener una muestra y ver este, cuál sería ese tiempo de corte específico. ok, ok. En el caso de presencia de arenas sucias y arcillas, ¿ese tiempo de corte se vería inalterable o seguiría también Sí, siendo 33? porque no, sí, sería siendo 33, digamos, quien te va a definir el agua mientras más arcillas tenga, mientras más sucia sea la arena, lo que vas a tener es más agua relacionada con esas arcillas, ¿no? Entonces, Ok, vas a tener esta cantidad aquí de marrón va a ser mayor. Eso lo define este tiempo de corte que siempre es 3.3 milisegundos. Rara ok, vez es diferente 3.3 milisegundos. Lo que hace es que esto es más grande o es más pequeño, ¿no? Esta amplitud aquí. ok. Muchas gracias, profe. Yo tengo una pregunta, Ah, Ya, sí, ya. si me permiten. sí, Eh, Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la charla. Muy bien llevado los conceptos. Me gustó mucho esa parte. No recuerdo haber escuchado tan clara la explicación. Em, ok, en la charla se enfocó en protones. ¿Qué hay del uso de resonancia de otros elementos
Y si podría, por favor, elaborar respecto a aplicaciones para inyección, almacenamiento de CO2. Cómo está esa tecnología ahorita para ese tema que está tomando tanta relevancia? Sí. Digamos, para el caso de evaluación de formaciones, utilizamos una frecuencia que solo, digamos, por decirlo de una manera, solo detecta los núcleos de hidrógeno. ¿Okay? Hay dificultades de utilizar resonancia magnética nuclear con otros, para otros elementos. O sea, y tiene que ver con el tamaño si no me equivoco, tiene que ver con el tamaño del imán que necesitas colocar dentro del pozo, ¿no? Para abarcar un rango de frecuencia más grande, ¿no? Que te permita hacer una mejor barredura, ¿no? Una mejor barrida con otros elementos. Entonces, básicamente trabajamos con hidrógeno. Digamos que uno de los objetivos de la petrofísica es obtener porosidad, ¿no? Entonces, ya sabiendo la cantidad de hidrógenos que tenemos dentro del espacio poroso, ya podemos tener esa porosidad, entonces, digamos, funciona bien. Sin embargo, existen otras tecnologías, o sea, que escapan de la parte eh, diferentes a resonancia magnética nuclear, que son tecnologías de espectroscopía, ¿no? Saliendo un poco del tema, que ya van un poco más allá de la resonancia, o sea, realizan una espectroscopía y tienen la capacidad de detectar los diferentes minerales, por decirlo de alguna manera, que componen la roca. Esta resonancia magnética nuclear solo trabaja con el fluido que está dentro del espacio poroso. Esta otra tecnología, ella tiene la capacidad de decirte la cantidad de sílica que está que hay dentro de la matriz, te dice la cantidad de calcio, te puede decir si hay hierro, te puede decir si hay aluminio. Entonces, es una tecnología un poco diferente. Hace una espectroscopía y digamos, el objetivo de esta tecnología es conocer un poco más la composición mineral de la roca como tal, ¿no? Pero, digamos, es diferente de lo que hace la resonancia magnética nuclear. Y en la parte de captura de inyección de carbono, digamos, lo que se ha hecho bueno, por lo menos lo que yo he trabajado, es básicamente en obtener propiedades petrofísicas para identificar si esa roca, si ese yacimiento tiene las condiciones para recibir ese CO2. O sea, si yo puedo si voy a tener la capacidad de inyectar el CO2 dentro de la formación. ¿Okay? Hasta los momentos no puedo decirte que la resonancia magnética nuclear te va a decir si puede detectar el carbono, o sea, la cantidad de carbono que está dentro de la formación y esto, ¿no? Que yo sé que se está trabajando en eso, pero básicamente la aplicación sería la misma, es ver cuánto sería la porosidad, la capacidad de la roca de recibir ese carbono y la capacidad que tiene la roca para poder inyectar ese CO2 dentro de la formación. Para monitoreo no se está utilizando No, el no. proyecto de CO2. O sea, básicamente las propiedades petrofísicas de evaluaciones iniciales. Sí, eso. Ok, ok. Muchas gracias. Ah. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpen nuevamente. Ahorita que me acuerdo, la fórmula que se empleó de permeabilidad en función entonces de los datos del registro, habían varios parámetros, creo que también había una R. Ajá. Sí, sí. Eh, ¿Cómo Sí. se determinaban o cómo se determinan esos parámetros? ¿Qué representarían esos parámetros? Y en particular la C sería una constante. Sí, es una muy buena pregunta. Realmente los tres son parámetros, son números, ¿no? O sea, la C es una constante, M y N son parámetros que son definidos por el tipo de formación. Generalmente, en la industria se utiliza 10, 4 y 2, ¿ok? Pero, ¿cómo tú necesitas, digamos, para cada formación, para cada litología,
para cada tipo de formación necesitamos saber cuáles serían los parámetros para obtener una permeabilidad un poco más exacta, ¿no? Y básicamente lo que se hace, yo no lo tengo aquí, pero básicamente lo que se hace es que se toman muestras de roca, se mide la permeabilidad, ¿no? Se mide la permeabilidad en el laboratorio y se coteja con la permeabilidad que es calculada. Y bueno, se realiza entonces, dependiendo de la diferencia, ¿no?, que hay entre los puntos que son medidos en el laboratorio y es calculada, se ajustan estos parámetros. O sea, algo bien simple, se hace una regresión entre, para ajustar estos parámetros para obtener la permeabilidad verdadera de la formación. Eso se hace con análisis de laboratorio en las rocas. Ok, eso con análisis de laboratorio. Esos números estándar de la industria del 10, 4 y 2 es 10 para C, 4 para M y 2 para N. Sí, exacto, sí. Ok. Sí. Muchas gracias. Ok, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esos Yo parámetros probablemente. tengo una pregunta, Jesús. Tengo dos preguntas. Si no hay más preguntas del público y me permiten. ¿Tienes algunos comentarios en el chat primero de agradecimiento de tu buen seminario? Y de verdad, lo primero que quiero hacer es darte las gracias. Y la sencillez y la claridad con que explicaste esta técnica, que es una técnica bastante complicada, pero la sencillez con la que le explicaste, se pudo entender su aplicación dentro de la formación. Yo te felicito por eso. Pero yo tengo una pregunta en relación, cuando esa herramienta se introduce dentro del pozo, yo me puse a pensar, ¿cuál es el alcance horizontal? O sea, yo nada más estoy viendo lo que está alrededor del pozo, o horizontalmente, ¿cuál es la distancia o cuál es, digamos, puedo extrapolar más allá si yo pudiera abrir un pozo a cierta distancia y con la información que yo tengo en el pozo A, decir, bueno, el pozo B que voy a perforar ahora puede tener características, exacto, es justo esa figura, puede tener características similares o no se puede hacer eso. Sí. Bueno, realmente es poco, ¿no? Por ejemplo, el caso del LWD creo que va entre 6 y 9 pulgadas, ¿okay?, dentro de la formación. El caso de a cable, estamos leyendo entre 2 y 5 pulgadas, o 2 y 4 pulgadas, dentro de la formación. Se asume, digamos, en física asumimos muchas cosas, ¿no? Se asume que por ejemplo, cuando yo hago la medición en el LWD, yo estoy midiendo en todo este volumen, yo estoy asumiendo que todo esto es parecido, ¿ok? Yo asumo que lo que está sucediendo en todo alrededor del pozo es más o menos homogéneo, ¿no? Pero estamos midiendo no más de 8 pulgadas dentro de la formación. Igual cuando medimos en Guadalajara, medimos este pedazo aquí, esta parte. Bueno, que estamos midiendo entre 2 y 4 pulgadas dentro de la formación. Y bueno, o sea, el petrofísico asume que lo que está encontrando aquí lo está encontrando en todo alrededor de todo el pozo, ¿no? Y bueno, o sea, no podemos, en general, dependiendo, eso lo hacen mucho los análisis de los geólogos, ¿no? Ellos analizan la extensión de estas arenas, de estas formaciones, ¿no? Ahora, si está más profundo, yo voy a esperar, ok, yo tengo una porosidad aquí de 15%, pero si está un poco más profundo, yo sé que va a dar 12, no va a dar 15, pero sí, digamos, los resultados de aquí no se extrapolan tan directamente, dependen de otros factores, pero sí medimos bien poco horizontalmente, o sea, medimos bien cerca, ¿no?, de la pared del pozo, no vamos muy profundo como iríamos con una sísmica, por ejemplo. Ok. Gracias. Y la otra pregunta que tengo es un poco, bueno, me llamó mucho la atención que los crudos más viscosos tienen un decaimiento más rápido. Sí. Porque me puse a pensar en la RMN aplicado en química.
Y entonces el crudo más viscoso es un crudo más pesado, tiene moléculas más complejas, tiene más resinas de asfalteno, el ambiente químico de las moléculas es más complejo, y pensé que el decaimiento iba a ser menor, y es todo lo contrario. O sea, me puse a pensar, ya, se me fue la mente hacia la parte de RMN aplicada en química, que se mide en función del ambiente químico donde está un determinado hidrógeno o carbono, si hacemos carbono 13. Entonces me llamó mucho la atención eso, que sea al revés. Sí, bueno, no sé, así, lo que tenemos es que, por ejemplo, mientras más viscoso, el decaimiento es más rápido. Él tiene digamos, como que tiende a su estado original mucho más rápido que cuando tenemos un hidrocarburo un poco más liviano, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, Ahora, o sea, eso es lo que yo esperaba que me dijeras lo contrario, que el crudo más viscoso, bueno, okay, alguna sí, razón hay que ahorita no la estamos viendo, pero tiene que haber alguna razón, además de la viscosidad y la estructura molecular del crudo pesado. No sí. lo sé, la verdad es que yo no Yo, me lo imagino. creo que está un poco más relacionado con esa interacción que tienen los núcleos hidrógenos entre ellos. Cuando yo tengo un pozo más pesado, un hidrocarburo más pesado, como que la interacción es mayor y entonces el decaimiento es mucho Tengo más menos rápido. hidrógeno. Cuando yo, No, es que tengo menos hidrógeno en el crudo pesado, ya me diste la respuesta. también, sí, Claro, esa es tengo otra. menos hidrógeno. Tengo menos Sí, hidrógeno porque tengo menos fracción de ajá, hidrocarburos saturados y aromáticos. sí. ¿Ya? Esa es la ecuación del ejercicio. ¿Ya? Sí, tienes menos Sí. hidrógeno porque tienes menos fracciones livianas y tienes más resinas de asfalteno, que generalmente son compuestos aromáticos que tienen poco hidrógeno. Entonces, claro, el decaimiento tiene que ser más rápido. Gracias. Sí, de hecho, sí, tomando ahí lo que usted está hablando, no lo tengo aquí. Bueno, cuando comparamos, por ejemplo, aquí tenemos un hidrocarburo más pesado. Algo que sucede mucho y que bueno, es normal, es que calculamos la porosidad total, pero esa porosidad total viene relacionada con la cantidad de hidrógeno. Si comparamos esa porosidad total de la resonancia con la porosidad que nos da otra tecnología, la resonancia siempre da menos. Y es porque yo tengo un índice de hidrógeno menor. Claro, Entonces, si no lo está definiendo el ambiente químico de las moléculas, sino la cantidad de hidrógeno en las estructuras moleculares y por supuesto sí, en el crudo pesado. Es menor sí. el número de átomos, la relación hidrógeno-carbono en un crudo pesado es mucho más baja. Sí. Gracias. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos algunos comentarios en el chat que ahora se me perdieron por aquí. Hay muchos agradecimientos al seminario. No he visto que tengamos otra pregunta por aquí. Y bueno, agradecemos de verdad que fue un seminario muy, muy claro en cuanto a la técnica y agradecemos esta presentación, Jesús. Muchísimas gracias. Sí. Voy a Muchas dejar de gracias a usted, compartir. profesor, por la invitación. No, Muchísimas gracias. un placer. Bien. Muchas gracias y que tengan buenas noches entonces. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Igualmente, feliz noche, descanse, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.